es un placer estar aquí hoy compartiendo este espacio que nos proporciona nuestro querido amigo Julio Amaya. Y hoy vamos a hablar de un tema que es muy interesante y sobre todo muy importante para la sociedad mexicana, que es la transición a la democracia en México. Primero que nada, vamos a dividir el tema en tres etapas. La primera etapa es como un contexto histórico para entender lo que está pasando en la actualidad. Es muy breve porque realmente este tema es muy complejo y no nos queremos meter muy a profundidad, solo como una explicación algo rápida y que se pueda entender un poco. La segunda fase hablaremos de lo que son las escuelas que, que dan este concepto de lo que es la transición a la democracia. Y la tercera fase son 5 variables para entender la transición de la democracia en México. Bueno, para explicar estos temas nos hemos basado en un texto que escribe Sergio Aguayo Quesada, que es Guía para entender la democracia estancada. Bien, entonces empecemos. Los años 60 fueron muy difíciles para los que se creían hijos de la revolución, porque recordemos que la revolución se dio porque querían romper con un autoritarismo, que era el porfiriato. Entonces, con esta revolución se buscaban garantías y derechos para los ciudadanos, que tuvieran sus tierras, que fueran un poco más libres, que hubiera elecciones libres y todo esto. Entonces, ¿por qué es difícil los años 60? Bueno, en este año, recordemos, el 2 de octubre de 1968, cuando se da lo que es la matanza de los estudiantes en Tlatelolco. Entonces, estos llamados hijos de la revolución, o que se sentían así, se, se sienten decepcionados porque realmente ellos esperaban un mejor gobierno, esperaban que fueran más libres, que tuvieran más oportunidades, que hubiera una apertura a cierta democracia. Sin embargo, esto no fue así, era todo lo contrario, era un gobierno represor que no dejaba que se expresaran claramente las ideas. Después llegan los años 90, pero esta alternancia del poder todavía no se ve reflejada. Pero en el 2000, en el año 2000, se cree que ya vamos a pasar a la democracia. ¿Por qué? Porque Vicente Fox llega al poder. Entonces, él trae nuevas ideas consigo y se ve un cambio. Realmente hay una apertura de los partidos para que ocupen la gobernatura. Sin embargo, con el paso de los meses, Vicente Fox, cuando se instala, precisamente cuando se instalan Los Pinos, empieza a dejar su papel del guerrero, del luchador del pueblo, y que empieza a seguir los pasos de Carlos Salinas, ya que cuando se acercan las elecciones del 2006, empieza a apoyar la campaña de Felipe Calderón para que llegue al poder. Entonces, esto se supone que la revolución no había superado al porfiriato. Lo único que hizo fue transformarla. Fue una modificación, claro, en la que ya no excluía a las masas campesinas, ni a los sombreros, ni a las clases medias. Ahora nos vamos a apoyar en las ciencias sociales. Las ciencias sociales nos ayudan a estructurar lo que serían las políticas y el concepto. Entonces vamos a hablar aquí de las 3 escuelas principales que nos explican qué es una transición a la democracia. Primero está la escuela estructuralista, que le sigue la elitista y después la tercera ola.